que todas las personas tienen derecho a disponer de forma continua de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de calidad aceptable para uso personal. De acuerdo con las organizaciones de las Naciones Unidas, de aquí al 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Prevenir este desastre es responsabilidad de todos. Buenas noches, Piñas. Buenas noches, cantores de la parte alta. A ver si iniciamos con un aplauso fuerte para los conferenciantes que los tenemos desde la capital de la República. Bien, con mucho agrado estamos frente a toda esta población de vecinos y amigos que en verdad han sentido también la necesidad de enterarse un poco más para empezar a trabajar por el bienestar de toda la humanidad. Esta noche entonces con la gestión realizada por el colectivo Yasubidos Piñas, tenemos la presencia de una universidad que nos va a ilustrar de tal manera que viene a hacer extensión del conocimiento y vamos a aprovechar al máximo, y nos da mucho gusto haber tenido respuesta de la ciudadanía. Gracias entonces por venir. Vamos de inmediato a iniciar tratando de entronizar la programación como es característico, dando la bienvenida la intervención del ingeniero Manuel Quistileva como líder del colectivo Yasubidos Piñas. Le invitamos al podio. Buenas noches con todos. Un saludo cordial de quienes conformamos el colectivo Yasubidos Piñas. La naturaleza no es propiedad de nadie, pero sí es obligación de todos proteger. Con esta expresión dábamos inicio a las charlas en febrero del 2018, cuando se dio la colaboración de Yasubidos Cuenca para motivar a la ciudadanía a defender las cuencas hídricas que se veían amenazadas por la contaminación que genera la minería metálica. Hoy estamos un poco más tranquilos, porque los dueños de esa concesión decidieron renunciar a la misma. Entre las actividades realizadas por nuestro colectivo, se realizaron varias caminatas a los sectores concesionados, donde pudimos notar la escasez de árboles, naciendo otra preocupación, la reducción de los caudales de agua. El agua, principal artífice de la vida, preocupación de todo el planeta, se está agotando. Y no solo en nuestro sector, sino a nivel mundial. En Ciudad del Cabo, en donde se tuvieron que tomar medidas extremas, llegando a racionar el agua a tan solo 50 litros diarios por habitante. No esperemos a que esta situación llegue a nuestros hogares para tomar conciencia de lo que tenemos que hacer. Ante la evidencia de la necesidad de detener el maltrato a nuestro planeta y la necesidad de cambiar nuestras costumbres agresivas contra la naturaleza, el colectivo Yasubidos Piñas les da la más cordial bienvenida a esta noche de concientización en pro de defender el agua y todo lo que ella representa. Esperamos que las charlas que brindarán los expositores sean de su completo agrado y, sobre todo, fomenten el despertar de un nuevo estilo de vida para beneficio no de nosotros, sino de las futuras generaciones, que serán quienes con nuestras acciones positivas hoy disfrutarán de una naturaleza igual o más saludable que la que nosotros hemos podido disfrutar. ¡Viva la vida! ¡Vive el agua! Muchas gracias. Bien, de esta manera entonces estamos formalizando el inicio de la apertura de estas jornadas que se cumplirán a partir de hoy hasta el día sábado. Vamos a continuación, aquí tenemos una gran delegación desde la Carita de Dios, profesionales que han venido. Gracias también pues a la gestión realizada por un coterráneo nuestro que es parte de esta alma mater universitaria en la capital.
don Andrés Silva, quien tiene la bondad también de inspirarse en este momento y ofrecer gratitud a la colectividad, a sus coterráneos, a sus parientes que están aquí reunidos y a todos quienes se han dado cita. Bienvenido, Andrés. Algún día el árbol que has tronchado te hará falta para respirar. Iris Lander. Doctor Carlos Cumbo, docente de la Universidad Politécnica Salesiana sede de Quito, compañeros de la Universidad Salesiana, grupos y asumidos piñas y delegados de las diferentes líneas políticas, señoras y señores que nos acompañan esta noche. El sentido que al asistir todos ustedes esta noche es porque están muy interesados sobre las cuencas hídricas de nuestro cantón Piñas, que para nosotros y la gente que viene por primera vez se han maravillado de nuestro cantón. Y lo más lindo que tenemos son cada una de las fuentes hídricas, flora y fauna, que si no hacemos conciencia a tiempo, perderemos. Y por este motivo os invito a ustedes para que nos interesemos en esta charla que vamos a compartir. Espero que sea de su agrado y interés para todos vosotros. Disculpadme. Ya entrando en materia de la conferencia en sí que se impartirá esta noche, vamos a obviar el asunto curricular de cada uno de los profesionales que están aquí junto a nosotros, debido a que queremos aprovechar al máximo el tiempo y si en ustedes hay curiosidades, inquietudes, también van a tener la posibilidad de participar con sus averiguaciones. El tercer punto nos habla de los sistemas de información geográficos como herramientas para la gestión y planificación. Aquí vamos a invitar a la intervención del señor Richard Arrieta Goyes y también estará impartiendo el ingeniero Paul Castillo Cárdenas. A ellos nuestro aplauso de bienvenida y vamos a disponernos a escucharles. La persona que les habla es Paul Castillo y mi compañero el señor Richard Arrieta. Nosotros vamos a hablarles esta noche de los sistemas de información geográficos como herramientas para la gestión y la planificación territorial. Bueno, el sistema de información geográfica, o sus siglas en español SIG o en inglés GIS, es una herramienta que nos permite a la modificación o al análisis de datos datos espaciales o georreferenciados, como lo son mapas, cartas topográficas, cartas hídricas, las cuales nos ayudan a describir y informar a la población de una mejor manera y mucho más fácil todo lo que es con respecto a lo que es la tierra o a la geografía en sí del lugar. El objetivo principal de esta herramienta, que es un software o un programa, es la de generar, crear, compartir o aplicar datos que van a ser producidos como resultado para que una población pueda saber cierta información que es muy necesaria, como por ejemplo, se pueden realizar mapas referentes a los centros de salud públicas de una ciudad, indicándoles de cierta manera dónde encontrarlos, en qué dirección se encuentran, qué especialidades tienen, y así la población saber de mejor manera todos los datos con respecto y de una forma muy detallada y actualizada. Con respecto a las herramientas que utiliza este programa GIS, se utiliza lo que es el programa ArcGIS, ArcCatalog, y también se utiliza lo que son aparatos como los drones actualmente. También
drones, GPS, todo en sí, para obtener información topográfica o espacial, las cuales nos van a ayudar a generar estos resultados de una forma digital. No, la anterior, por favor. Las partes de esto se podría decir que son capas. Estas capas van a ser de diferentes tipos, como por ejemplo el ejemplo que les puse de los centros de salud. Para generar un mapa de centros de salud necesitamos la población que existe, las calles o las avenidas que se encuentran en esta ciudad, también el riesgo poblacional que puede producir una inundación, las elevaciones, las localizaciones de cada casa, todo en cuestión a un formato que unidos todas las capas se puede generar un archivo que indica el mundo real de una forma digital. Bueno, los mapas sí se usan principalmente para obtener información, como los mapas sí se utilizan para principalmente toda la información espacial generarla de una forma digital, y de esa forma digital subirla a lo que hoy conocemos como la web, para poder compartirla a toda la población de una manera mucho más fácil y actualizada. También nos sirve para compilar y mantener esta información actualizada, porque hay mapas que se encuentran desactualizados o se encuentran con errores, los cuales dificultan un estudio topográfico, un estudio de una población, y van generando problemas que van acarreando y se van agravando. No, la anterior, por favor. Diseñar y organizar la información geográfica mediante las capas para que esto sea de una forma organizada, y mediante estas capas también no solo utilizar en un proyecto, sino también en utilizarlos en los demás proyectos que puedan venir. Ya. ¿Por qué es necesario esta herramienta de GIS? Como se les dice, los datos que se van obteniendo van a ser actualizados, dependiendo del estudio que se haga, cada 6 meses, cada 3 meses, de una forma que la población esté al día. Los mapas, los datos estadísticos también se pueden estar actualizando continuamente, ya que es una herramienta de muy fácil apoyo para el usuario o para la población que la entienda. Los datos que se van a cambiar también son inexactos y se los puede modificar. El problema que es necesario en GIS es que también a veces hay cartas que están mal hechas o no comparten los datos que deberían tener, y nos genera dificultades tanto a la población como a los estudiados que necesitan realizar dichos estudios. Y también no hay una recuperación de los datos. En cartas anteriores, como ustedes pueden saber, si una carta se dañaba, no había recuperación y tocaba volver a hacer. Mediante este programa se los puede editar y editar para entregar una información correcta y veraz. Los beneficios de utilizar esta herramienta llamada así es datos geoespaciales actualizados, estandarizados y estructurados de una forma correcta. La revisión y la actualización puede ser periódica o anual, como la población lo desee. Los datos se pueden compartir e intercambiar. Esto es de gran beneficio y es el principal objetivo de esta herramienta, porque todos los datos que usted pueda generar o que se generen se pueden intercambiar para ayudar al próximo estudio de una población, por ejemplo. Y ayuda a la toma de decisiones en un tiempo más corto, y nos ahorra también lo que es el dinero. Ayuda a identificar patrones. Como pueden ver en la imagen, un ejemplo nos indican todos los patrones que puede tener un estudio, como por ejemplo es este estudio de las ubicaciones de todos los transportes que existen en una ciudad. Se puede ver en la imagen que la información está detallada mediante imágenes, la información está actualizada y le indica el lugar exacto donde está ese lugar o esa actividad que se va a realizar o ese servicio que se va a generar. Esto nos ayuda a que la población esté actualizada y sepa qué hacer, dónde ir o a quién recurrir.
continuando con la exposición. Ya vimos que tenemos capas, tenemos una identificación de patrones, ya tenemos todos estos recursos, por así llamarlo, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Que nos permite obtener nueva información a través del análisis. Toda esta información nos permite generar modelos que van a ser los mismos que vamos a analizar e interpretarlos de acuerdo a nuestras necesidades. Por ponerles un ejemplo algo vago, nosotros, por ejemplo, podríamos ver las diferentes características de una población, y ya sea esta de los cantones aledaños, o puede ser incluso de los mismos barrios, un poco más pequeño el dato de las manzanas, de los diferentes sectores, y nosotros vamos a tener este modelo y vamos a poder ver cómo este va cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos desarrollado esta parte, vamos nosotros a dar a conocer y notificar estos estados, ¿sí? Esta parte va un poco más encaminada en lo que sería a la labor y a la gestión de las autoridades. Ya nos vamos adentrando un poco en el tema de gestión. Quiere decir que nosotros, como ya lo manifestó mi compañero con anterioridad, tenemos datos que son públicos, datos que están al alcance de todos, ya sea en el internet, se los puede también tener de forma física, hoy en día se los puede revisar incluso en el celular. Entonces, todos están al día en cuanto a información. Esta información también es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que se está transformando constantemente. ¿Qué tal si usted la actualiza el día de hoy? Otro profesional la actualiza el día de mañana, porque la finalidad de esto es que todos nosotros podamos aportar con el desarrollo y el mejoramiento de este tipo de información. Entonces, estas diferentes capas van destinadas, como les dije, ya sea a un público específico, por ejemplo, a los profesionales del agua, las personas que trabajan en las reservas, sí, porque también podemos utilizarla ahí. También podemos nosotros utilizarla para saber, por ejemplo, cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo la vegetación en la reserva actual, la más cercana, ¿sí? Entonces vamos a resumirlo en este ciclo que podemos decir que donde cabe todo lo que es gestión, ¿sí? Vamos a partir de este cuadro de acá, que es comunicar ideas. Esto va dirigido para la población en general, tanto como para las autoridades. La finalidad de los dos es comunicar ideas. La de la población en la de notificar las necesidades o cambios que se estén produciendo, sean estos positivos o negativos, y de las autoridades dar a comunicar todo lo que se está haciendo en pro de las situaciones, de las diferentes situaciones que la población manifiesta. Esto nos lleva al siguiente punto, que son los planes y alternativas de diseño. Aquí es donde entra la parte de la planificación, y la gestión de las autoridades. Es decir, ellos se van a encargar de obtener a través de las capas, patrones y demás datos que ya fueron mencionados, ver la mejor alternativa de diseño. En este caso, una vez que tengamos esta alternativa, vamos a tener una eficaz visualización de estas capas combinada con informes de entidades. Por ejemplo, como se manifestó en el ejemplo del transporte público, que quiere decir que nosotros podemos ver, por decirles algo, en esta parada se encuentra en mal estado, la parada de acá cuenta con esto que la parada de acá no tiene. Quiere decir que es visualmente atractiva para nosotros, porque cuando nosotros nos dicen un mapa, nos imaginamos un recuadro con información que muchas veces no entendemos, y la idea de los sistemas de información geográficos es que ésta sea interactiva. Y luego caemos en el último punto, que es visualizar, comunicar y comprender estas diversas alternativas. ¿Por qué el ciclo continúa? Porque todo va cambiando, como les manifesté. Tanto las características de los barrios, ¿sí? Los centros de salud. En esta esquina había uno, ahora hay dos, uno en esta esquina, otro más arriba, por decirles algo un poco irreverente. Aquí tenemos el ejemplo del cual hemos estado un poco desde el inicio. Este es un análisis, que se realizó de la provincia del Carchi. En este caso, para que se pueda divisar mejor, no está activa la capa de las calles y eso. Así que es una vista general del número de centros de salud, centros de salud del Ministerio de Salud, obviamente, y también de los dispensarios del IMSS.
Entonces, como se ve ahí, los belíes son los puntitos verdes y los puntitos rojos. Y ustedes dirán, sí, perfecto. ¿Y a qué puedo llegar con esto? ¿Qué tal si las autoridades ven y analizan de igual forma la comunidad y se dan cuenta que en la parte norte de la provincia no tenemos tanto como están concentrados en la parte sur? ¿Sí? Ahí es donde entra la gestión. ¿Qué tal si nosotros planificamos poner el circulito? No les expliqué, perdón. Este circulito es el radio de influencia. Este radio aquí fue trazado con 5 kilómetros a la redonda. Pero como pueden ver, aquí la concentración de estos puntos es alta, pero en la otra parte no lo es así. Así que es un contraste en el cual podemos nosotros ver que la población de la parte superior de la provincia no tiene acceso como lo tiene el resto de la población, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema de información geográfico, de un SIG, podemos decir que este es integrador. ¿Por qué? Integra todo lo que es información, partiendo de lo que es la información geográfica, que es el eje sobre el cual se maneja este tipo de plataformas, ¿sí? Entonces, nosotros, como ya les manifestamos, podemos combinarlas y obtener siempre nueva información, en función del tiempo, en función de las circunstancias, ya les voy a comentar por qué es eso, también de la tecnología. ¿Por qué? No solamente tenemos estos programas, ya les comentaron, hay drones, hay GPS, hoy en día incluso se puede aportar desde aplicaciones móviles de los celulares, y esto está al alcance de todos, ¿sí? Para las personas, ¿por qué? Yo considero personalmente que esto es el aspecto fundamental. Nosotros no vivimos en una sociedad en la que nos desenvolvemos solamente profesionales de una sola rama, sino de diferentes ramas. Muchas veces las personas piensan que tu carrera no tiene que ver con la mía, ¿sí? Es el pensamiento común y no debe ser así. Todos nos formamos profesionalmente para el beneficio de todos. Entonces, como dice aquí, desde la creación del dato geográfico hasta la obtención del resultado final, se van a inmiscuir diferentes profesionales. Por ponerles un pequeño ejemplo en el que hemos venido trabajando, tenemos el dato proporcionado por el Ministerio de Salud, por el Seguro Social, tenemos el mapa que es realizado por el Instituto Geográfico Militar. Entonces hay una colaboración por parte de todos. Luego tenemos las teorías y fundamentos de las cuales parte toda la información geográfica. Ya para ir terminando, lo siento, perdón que me he extendido, vamos a ver básicamente sobre el triángulo en el cual se desarrolla la gestión y sobre el cual las autoridades, y creo que todos deberíamos trabajar, que es el de la sustentabilidad. Nosotros tenemos que ver que se cumplan estos 3 puntos, el de la equidad o justicia, el de la economía y el del ambiente, y evitar que no haya estos choques para formar políticas de acuerdo a la necesidad de nuestra comunidad. A los sistemas de información geográficos se les conoce también como la planificación a través de la gente y para la gente, ¿sí? Entonces tenemos que informar nosotros como comunidad a las partes afectadas, también las autoridades, a los interesados, a través de la información que hemos venido manejando. Tenemos que involucrarnos todos y promover la toma de decisiones entre todos. Entonces, para ir acabando, tenemos que ver la información, es decir, lo que tenemos, lo que queremos alcanzar, que se realiza a través del análisis de información. ¿Cómo lo vamos a obtener? Que es a través de la comparación de esta información que nosotros ya manipulamos. Creamos una proyección para el futuro, y eso es lo que nosotros vamos a obtener. Así que muchas gracias. Cada acción que emprendamos con amor y entusiasmo, un mejor mañana será su reflejo, porque todo acto que con amor realizamos regresa a nosotros multiplicado. Bueno, queremos indicarle que el equipo que está aquí para compartir con nosotros sus conocimientos estuvo esta mañana visitando las cuencas de captación en la zona de Zambotambo,
así que también nos hablarán de las realidades que pudieron observar en este paseo o de alguna manera recorrido que realizaron a vuelo de pájaro, como se dice. A continuación, con las gracias para los jóvenes expositores, vamos a hablar sobre la presencia de contaminantes emergentes, antibióticos y pesticidas, causas y consecuencias en los recursos hídricos. Los expositores, ingeniero Jefferson Gallegos Flores e ingeniero Alan Ramos y señor Andrés Silva. Entonces invitamos a este equipo para escuchar su exposición. Bueno, buenas noches, Piñas, nuevamente. Lo que vamos a exponer es lo que es presencia de contaminantes emergentes, antibióticos y pesticidas en los recursos hídricos, causas y consecuencias. Como breve introducción, es un tema bien delicado de tocarlo, pero lo vamos a hacer de una manera general para que ustedes lo puedan conocer, ya que en la norma ambiental no existe una regulación de parte de esto. El agua como recurso natural. El agua es un recurso natural escaso, hoy en día indispensable para la vida y todos los procesos que se dan a nivel de lo que es la naturaleza, sostenimiento de la vida humana y del medio ambiente. Adicional a eso, se genera un deterioro hoy en día, lo cual produce un uso inadecuado debido al desarrollo humano y económico de las distintas actividades que se viven hoy en día. Como aquí podemos ver, este es un ciclo hidrológico que generalmente tiene el agua, hoy en día a través del uso de la humanidad. Aquí tenemos lo que es la industria, los hogares, la ganadería que genera todo lo que es residuos de lo que es la parte de que es heces fecales, la agricultura, que luego más adelante ya le van a hablar acerca de qué contaminantes nomás generan, lo cual esto va a la filtración, se filtra hacia las partes de las aguas subterráneas y esto muchas de las veces o generalmente va a parar en las plantas potabilizadoras, donde en las plantas potabilizadoras, en la mayoría a nivel del Ecuador, únicamente utilizan el cloro, que es para descontaminar, en este caso lo de las heces fecales, pero no lo realizan con los contaminantes emergentes, lo cual tranquilamente llega a los hogares y nuevamente empieza el círculo del ciclo hidrológico en el uso del agua que le damos a diario. Los efectos de la contaminación química que el agua tiene para producir son múltiples, de los cuales los principales son acción tóxica y cancerígena por la persistencia, en este caso, del contaminante que puede existir en el río, la incidencia sobre la producción de alimentos, lo que es limitación del uso del agua con fines recreativos o recreacionales y la reducción de posibilidades que tenga que ver con el uso industrial y agropecuario, porque generalmente cuando el agua ya está contaminada no se la puede volver a utilizar tanto en la industria y en la parte agropecuaria, que es en el riego de lo que es diferentes tipos de cultivos. Contaminantes emergentes. Como justamente les decía, son compuestos de distinto origen, de naturaleza química, tienen diferente composición, no se considera una distribución ni una concentración, inclusive son ampliamente detectados y tienen un potencial alto de realizar diferentes tipos de problemas en la salud pública. Generalmente hace un impacto ecológico, principalmente en lo que es la microbiota y todo lo que tiene que ver con ríos, porque se genera una concentración en todos los animales, en este caso fauna y flora que existe en los ríos, y tiene efectos adversos sobre la salud. Esta es una clasificación general de los contaminantes emergentes que podemos encontrar en los distintos ríos a nivel mundial. Generalmente lo que más podemos encontrar o se ha detectado
por diferentes estudios que se realizan a nivel nacional, son antibióticos tanto de uso veterinario y médico. Eso dependiendo de las descargas que tengan hacia los ríos. E inclusive también todo lo que tiene que ver con un medicamento que lo utilizamos a diario, que es el ibuprofeno. La mayoría de veces, inclusive porque el jarabe ya está caducado, lo botamos directamente a la cañería, lo cual lo estamos realizando mal, porque va directamente a los ríos y esto genera que no exista una degradación del contaminante. El origen son diversos. Pueden ser restos de medicina, de sustancias químicas administradas tanto en animales, como ya lo había dicho, que son arrastradas por la lluvia, o también por las descargas que realizan los hospitales directamente, en este caso a las aguas residuales. Inclusive también hay ciertos antibióticos que el cuerpo no los asimila y los rechaza, en este caso son excretados por el individuo a través de lo que es orinas y heces. Y también son descargados directamente al sistema de alcantarillado público, lo cual la gente no tiene conocimiento, y al momento de llegar en el agua residual estos persisten de forma y se mantienen de manera original, ya que no se metabolizan en el agua. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre lo que son los antibióticos. Ahora, los antibióticos son considerados como uno de los contaminantes emergentes más reconocidos, debido a que varios estudios siempre arrojan cierto tipo de antibióticos en el agua de los ríos o aguas residuales. Entonces, los antibióticos son considerados como farmacéuticos. Como farmacéuticos tenemos entendido que pueden ser analgésicos, antihipertensivos y lo que son los antibióticos. Ahora, con respecto a los antibióticos, son considerados como drogas. Drogas de esta manera porque afectan en cierto grado el organismo, lo modifican beneficiosamente en cierto grado y dependiendo de la dosis puede causar problemas que después yo les explicaré. Estos antibióticos, los estudios que se han realizado son para dos fines muy importantes. El primero, que es para eliminar o contrarrestar un efecto adverso de infecciones, de bacterias, para eliminar su metabolismo, para disminuir su crecimiento. Y el segundo, como podemos ver, es ocupado a nivel veterinario, a nivel de ganado, a nivel de este tipo de actividades agropecuarias, ya que los ganados lo que se hace es que se reduce el nivel, si el ganado está enfermo, se le suministra dosis grandes de lo que son antibióticos. Ahora, existen obviamente los residuos que son gestionados adecuadamente, pero hay otros casos en los que estos residuos van a parar directamente a un afluente del río, entonces siempre está ese cuidado en ese tipo de situaciones. Ahora, los antibióticos, como ya les explicaba, se podría explicar como un ciclo, estos 4 pasos. Primero la liberación, que se refiere a la dosificación del antibiótico a los animales. Puede ser diferentes dosis, ganados diferentes, vacuno, porcino, diferentes tipos de ganado. La absorción se refiere a lo que es el hecho de que el cuerpo, el organismo absorba este tipo de antibióticos, siendo o no beneficiables. La distribución, en la distribución se refiere a lo que es ya el hecho de que el animal tenga que los residuos, las heces fecales en sí, vayan a parar a un sitio adecuado donde se gestionen estos o no. Y lo que es el metabolismo, cuando estos residuos pueden o no caer a una vertiente o pueden ser cuidados, entonces toca hacer un estudio, toca tener un monitoreo adecuado de las aguas para saber qué nivel está afectando una actividad cerca de un río o un cuerpo de agua. Ya, como ventajas y desventajas de lo que se trata de hablar de los antibióticos, lo principal, como ya les estaba hablando, combaten infecciones. En este caso lo que se trata de hablar es de que los antibióticos combaten infecciones
más no curan enfermedades. Eso sí tener bien presente, porque los antibióticos solo reducen un estado de infección, pero que curan enfermedades eso no es muy posible, ya que debería de tener otro tipo de tratamiento. Evita la propagación de la infección. Claro, como reduce la capacidad de que la bacteria crezca, entonces no va a haber un alto grado de infección a nivel general, digámoslo así. Y lo que es tratamiento de infecciones, que es el control necesario de lo que hacen los antibióticos para lo que es ganado, que es lo que más se ocupa en este tipo de situaciones. Como desventajas, dependiendo de la dosis, los antibióticos pueden provocar alergias, distintos tipos de alergias respiratorias, cutáneas, a la piel. Entonces hay que verificar qué tipo de dosis se le puede administrar tanto a la fauna agropecuaria como a nosotros mismos como seres humanos. Y el problema más grande que está dentro de lo que es los antibióticos es la resistencia bacteriana a los mismos, ya que por el uso, como les explicaba, de las dosis, entonces existen bacterias que mueren, pero ¿qué pasa? Existen también bacterias que se vuelven resistentes a este antibiótico, y estas bacterias se reproducen a un nivel increíble. Entonces, para contrarrestar estas bacterias que se multiplican, debemos ocupar más antibiótico. Entonces hay que tener en cuenta eso, que debemos trabajar con una dosis adecuada para evitar este tipo de problemas. Ahora, ¿qué podríamos hacer con respecto a este uso de antibióticos? Lo primero, controlar el uso de las dosis, como les recomendaba. O sea, existen normas que te dicen qué cantidad para tal población puedes tú ocupar. Para lo que es el desecho de los residuos de los animales o incluso de lo que es vertientes de residuos domésticos, mejorar lo que es el sistema de recolección, de gestión de residuos, alcantarillado, porque sí, en varios estudios se ha presentado el problema de que vertientes domésticas van directamente al río. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya es contacto directo, ni siquiera hay un sistema de alcantarillado o un paso más para purificar el agua o que salga un poco menos con la concentración de estos antibióticos. Y lo más importante, realizar monitoreos, que es lo más recomendable, digamos, mensualmente, semanalmente, un monitoreo de agua, muestras de agua, hacer un estudio de análisis qué antibióticos tiene y qué podríamos hacer para reducir esto. Como les explicaba, lo que es la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Primero, o sea, suministramos el antibiótico. El antibiótico lo que va a hacer es destruir bacterias dañinas y también va a destruir bacterias que podrían ser beneficiosas. Los antibióticos no están viendo si es bueno o malo, sino simplemente eliminan todo. Ahora, las pocas bacterias que van a quedar, son las que van a resistirse a ese antibiótico. ¿Qué pasa? Que crecen, se reproducen y son inmunes a los antibióticos. Y ahí es lo que pasa, ahí es el problema de la dosificación, porque tenemos que aumentar antibióticos para eliminar estas bacterias que se han creado resistentes al mismo. Muy buenas noches. Acotando un poco lo que dijo acá mi colega, les queremos dar las gracias al colectivo Yasuní Piñas. Y la verdad, nosotros nos sentimos bastante satisfechos de ver que hay gente que se preocupa por la contaminación de los recursos hídricos en el Ecuador, lo cual nos llena de alegría y de entusiasmo para seguir transmitiendo esto hacia las generaciones futuras. Continuando con un poco lo que es la contaminación de los recursos hídricos, vamos a ver un poco de lo que es con pesticidas. Hoy dándonos un poco, conociendo un poco la ruta, ¿no?, de todas las cuencas hidrográficas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, aquí en Piñas, los cultivos que más se da aquí es lo que es el maíz, el café, la caña de azúcar y el cacao. Entonces, para lo cual tenemos muchas plagas que van a afectar al cultivo. Entonces, se necesita de algunos métodos, algunos trucos, por decirlo así, para combatir estas plagas que no afecten
la producción y a la economía de nuestros productores. Bueno, ahora para iniciar un poco vamos a dar un poco de datos generales. Aquí del 100% del agua que existe en el mundo, el 97% corresponde a mares y océanos, de todo el 100%. Y el siguiente 3% está dividido entre polos, agua subterránea, lagos y ríos. Este 2% en la manchita café que tenemos corresponde al agua en estado sólido, lo que es glaciares, polos y todo eso. Lo que es el 1% restante, tenemos que es de ese 1% restante tenemos el 0.5 de agua subterránea y el otro 0.5 restante es del agua superficial, de lagos, ríos, el agua superficial que nosotros tenemos acceso. Ya. Ahora, en el Ecuador existen dos usos que nosotros les damos a los recursos hídricos, el uso consultivo y el uso no consultivo. A lo que me refiero con el uso consultivo es, valga la redundancia, es lo que consumimos de agua para satisfacer nuestras necesidades biológicas y económicas. Por ejemplo, está el uso agrícola, el uso doméstico y el uso industrial. Y el uso no consultivo es el agua que no se consume directamente, pero se usa para otras actividades, como por ejemplo la generación de hidroeléctricas, lo que es la navegación, etc. Entonces, nosotros, profundizando más en lo que es el uso consultivo del agua en el Ecuador, tenemos que del 100%, el 80% se destina al uso agrícola, el 13% es al uso doméstico y apenas un 7% al uso industrial. Entonces, como podemos ver aquí, está ya de manera implícita qué actividad es la que más contamina a nuestros recursos hídricos. Hace un rato nomás se mencionó que cada vez el agua en el mundo es más escasa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en el Ecuador tenemos el 2% de acceso al agua de todo el mundo. Quiere decir que tenemos más acceso al agua que países como México, que los países de Medio Oriente, incluso países tan desarrollados como el Reino Unido, Holanda, tenemos incluso más de eso nosotros. Uno dirá, no, pero es que aquí tenemos el agua más contaminada. O sea, sí, es verdad, nosotros vamos allá, tenemos agua, es contaminada, pero es agua al fin, que con un buen proceso de tratamiento se la podría, no potabilizar para uso humano, pero dar para uno, destinar a otros fines, como el riego agrícola. Entonces, todo esto los datos son proporcionados por la CENAU, incluso son avalados por la UNESCO, por la Federación Mundial de Alimentos y estas diferentes carteras de las Naciones Unidas. Ya, bueno, ahora, ya adentrándonos un poquito más en el tema de los pesticidas, tenemos que aquí en el Ecuador los pesticidas más usados, se podría decir, son el carbofurano. Punto. Recursos naturales. Expositor el ingeniero Carlos Cumbo, PhD, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Vamos a recibir entonces a esta gran personalidad que nos viene a dejar sus conocimientos y nos dará algunas pautas. Considero de que muchos tendrán ya inquietudes, esperamos de que al final puedan dirigir sus inquietudes, sus preguntas al equipo que ha estado esta noche impartiendo sus conocimientos. Bienvenido entonces, doctor. El pueblo está presto a escucharlo. Muchas gracias. Un saludo muy fraterno para todas y todos ustedes y debo decir mi congratulación de estar cerca de mi tierra y digo fraterno porque casi somos hermanos. Yo soy del Cantón Celica, que queda un poquito más abajito, lo estoy sintiendo, pero en la personalidad de ustedes. Como se ha indicado, la participación mía no es a título personal, es de la Universidad Politécnica Salesiana, gracias a las gestiones que han hecho directivos, entiendo, de la Asociación Yas Unidos, Piñas, en nombre de, podría decir, los ingenieros Manuel Quishpilema, el ingeniero Aguilar, Enrique, y el ingeniero Andrés Silva.
Estoy muy agradecido por darme esa oportunidad para compartir con ustedes. En realidad, el tema ambiental es topado cada vez más en diferentes ámbitos, no solamente en la conservación como de los recursos, sino nosotros estamos viendo ahora en las diferentes constituciones, sobre todo de Latinoamérica, que emergen ya ideas sobre los derechos de la naturaleza. Eso va a ser un centro diríamos, de la ponencia de lo que vamos a tratar ahora. Pero los derechos, así como tienen que ser concebidos, así como nosotros pensamos en nuestros derechos de tener agua pura, de los servicios, diríamos, indispensables, ¿no?, a la salud, esos mismos derechos deberíamos irles otorgando a los recursos naturales. No pensar que si yo tumbo un árbol, lo hago porque me está estorbando, porque paso haciéndolo de una manera, sino pensar que tiene su derecho, no porque no me guste ese árbol, sino porque es un ser vivo. Lo mismo con las especies, tanto de flora como de fauna. Sobre eso vamos a tratar en esta oportunidad, y la estructura de la participación está topando estos 5 temas para introducirnos sobre lo que es la megadiversidad, lo que es nuestro país, una biodiversidad bastante alta en cuanto, lo vamos a demostrar ahora, en cuanto a especies tanto de flora como de fauna. A su vez, aquí hay un término que lo trato de introducir, dice el tsunami contra el patrimonio natural. Seguramente cuando leemos esto, cuando escuchamos este término, enseguida pensamos que es producto de la naturaleza, y no nos damos cuenta que nosotros hemos destruido a la naturaleza para llegar a ocasionar ese tsunami. No me estoy refiriendo al tsunami de la naturaleza, sino al tsunami humano, porque nosotros causamos el origen de lo que es la destrucción de la naturaleza. Primero, ya se indicó con quienes me antecedieron en la palabra que el origen de la vida tiene alrededor de 5.000 millones de años, y el hombre aparece entre 1 y 2 millones atrás. Miren ustedes la diferencia. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la vida fue preparando el sustrato, fue preparando el escenario para que el hombre pueda venir después. Es más joven el hombre históricamente, sin embargo la destrucción es bastante fuerte, que por supuesto nosotros asumimos que hay 2 frentes para la destrucción de la naturaleza. Lo uno que se da por razones naturales, y lo otro pues por razones antropogénicas. Antropogénicas nos estamos refiriendo al hombre, y esta segunda, diríamos, causa, esta segunda situación es la que pesa más. Debemos estar claros y conscientes que eso es una realidad, la que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino a nivel del planeta. Hablamos sobre el patrimonio natural, un término que ha venido evolucionando. En los años 70, 80, nos referíamos a capital natural, lo que ahora hablamos de patrimonio natural. Ustedes saben la concepción de capital. Las instituciones que son ambientalistas pues reclaman que no es un capital, porque el capital es que se maneja en el mercado, ¿no? Ese es el concepto, diríamos, fiel de lo que es el capital. Entonces surge lo que es el patrimonio natural. El patrimonio, y dentro de eso nos vamos a referir más a lo natural, porque existen algunos patrimonios en cuanto al ambiente: el patrimonio genético, el patrimonio cultural que existe, y aquí vemos muchísimos. Yo me he informado, me enriquecí mucho de la información cuando nos hablan diríamos, escenarios donde están jeroglíficos, petroglíficos, de que tienen mucha representación. Todo eso es lo cultural. Y lo genético, que surge ahora más adelante, porque todo está en función de la evolución. Nosotros estamos hablando de la evolución un tanto materialista, no idealista, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el mismo Papa Juan Pablo II admitió que existe una evolución, y eso lo sentimos todos, la evolución. Lo que ocurre es que cada vez viene en un sentido de espiral, no se maneja en un mismo círculo, sino que va evolucionando. Esa es
la ley de la vida, que siempre se está tratando a nivel, diríamos, filosófico como madre de todas las ciencias. Luego de calidad ambiental, está refiriéndose a cómo prevenir la contaminación ambiental. Si nosotros recurrimos a lo que es el organigrama del Ministerio del Ambiente, vemos que existen dos subsecretarías fuertes, la una que es de patrimonio natural y la otra de calidad ambiental. Y dentro de eso hay dos direcciones, la una que es dirección de prevención de la contaminación y el otro que es del control, cuando ya ocurren los sucesos. Entonces hay esa, diríamos, dualidad. Tratar de prevenir, evidentemente, es lo mejor, y sobre eso vamos a introducirnos en el tema. Luego tenemos, vamos a dar aquí una pastilla, una receta, pero vamos, por eso decimos, hacia la solución, en función no de lo que yo digo, sino de lo que dicen las leyes, fijando un poco lo que dice nuestra Constitución sobre todo. Y estrategias para la conservación, que tiene, por supuesto, las estrategias se refieren a cómo hacerlo, pero esto quisiéramos que el día de mañana en el taller se trabaje un poco. Ustedes conocen mejor que nadie lo que es la situación a nivel del Cantón Piñas, entonces creo que deben emerger las propuestas de ustedes mismos. Y nosotros solamente venimos a tratar de dar una idea de lo que se puede construir el trabajo de mañana. Se habla de megadiversidad, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que el Ecuador está entre los 17 países que tienen mayor diversidad. Yo estaba analizando un poco la cantidad de especies que existen en nuestro país y yo veía que siendo el Ecuador con una superficie que tiene el 0.1 en relación a nivel mundial, Rusia, que es uno de los países más grandes, es la quinta parte del planeta y nosotros tenemos más especies. Miren ustedes esa comparación. Entonces eso explica que nosotros somos megadiversos, ¿no? Tanto, ya seguimos más adelante, en los diferentes seres vivos, en las diferentes especies, tanto de plantas como de animales, tenemos diríamos, un privilegio de contar con la mayoría de las especies que lastimosamente ya se habló el ejemplo del cóndor, ¿no? Hay especies que están en peligro de extinción y uno de ellos es el cóndor y también el oso de Antíocos, hay muchas especies. Miren ustedes, nosotros tenemos, si contamos, por ejemplo, Piñas es muy conocida por las especies diversas de orquídeas que tienen, ¿no? En el Ecuador existen alrededor de 4.000 especies de orquídeas. Tenemos nosotros especies de plantas vasculares alrededor de 20.000. Estos son datos que ahora se están actualizando y surgen ya cifras como de 20.000. Para que nosotros tengamos una idea de cuántas especies nosotros tenemos. Se dice que en una hectárea de superficie que nosotros tenemos en la Amazonía hay más que un país de Europa. Hemos hecho investigaciones en una estación científica que tiene la Universidad Politécnica Salesiana y hemos detectado hasta 117 especies por hectárea. Yo me sentía contento, satisfecho, pero últimamente se han hecho investigaciones, inventarios de las especies en el Yasuní y hay alrededor de 250. Eso es prácticamente más de lo que tiene toda Europa, para que nosotros podamos dimensionar lo que es la situación. Bueno, es interesante que el 19.5%, el 20%, está conservada y eso a mí me place mucho ver que existe justamente esa inclinación, ese esfuerzo por la sociedad civil del Cantón Piñas de tratar de hacer esta declaratoria de áreas protegidas.
en diferentes categorías, puede ser reserva, puede ser bosque protector, hay muchas categorías. Entonces me parece que una de las estrategias para poder conservar nuestra naturaleza se refiere a eso justamente, a tener que hacer una declaratoria por la ley. La ley ya lo faculta. Existe todo lo que es el sistema natural de áreas protegidas, tiene 4 subsistemas, y uno de ellos es que incluso los particulares pueden hacer una declaratoria de área protegida. Entonces, no es que estamos lejos de poder hacerlo en este Cantón Piñas, y yo veo que lo han hecho, ya están con una buena iniciativa en ese sentido. Bueno, cuando hablamos del tsunami, hablamos de la problemática que existe en nuestro país. Por debajo, cuando ya está grande, ya no hay vegetación. El pino es una especie que acidifica el suelo, lo torna ácido del 3.5, ¿no? Si tomamos en cuenta que el neutro es de 7, de pH, entonces ya esas especies, las especies nuestras, las especies nativas, no están acostumbradas a esos tipos de suelos que son acidificados. Eso afecta a toda la superficie, a nivel de territorio y a nivel de suelo. Bueno, seguimos. ¿Qué podríamos nosotros pensar en la solución? ¿Qué podría ser en los términos que se trabaja el día de mañana en el taller? Un elemento central es la educación. Como decía, ahora se está en el país luchando, y yo diría con justa razón, para incorporar en los colegios, en las escuelas, asignaturas que tengan que ver con la ética, con la moral. Ahí también sería bueno que nosotros analicemos cómo aplicar, cómo practicar esa ética, esa moral. Y probablemente, si nosotros estamos hablando de una ética hacia el ambiente, nosotros vamos a tener mejores resultados, porque sabemos dónde lo vamos a aplicar. Eso me parece que deberíamos tomar mucho en cuenta. Hablamos de concienciación también de las poblaciones. Es un término bastante complejo. A veces se piensa que si asiste habrían participantes a una reunión, ya se ha concienciado a las personas. Eso no es verdad. La conciencia siempre se refleja en hechos. Es facto, ¿no? Es un hecho que lo demuestra en su vida cotidiana, en su vida diaria. Yo pongo un ejemplo. Cuando trabajaba en el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en un programa que se llamaba Ciudadanía Ambiental Global, nos propusimos tratar de llegar a definir, a sentir lo que es la conciencia ambiental, porque es bastante subjetiva la forma. Todos los proyectos que se hacen de conservación del ambiente se orientan de una u otra medida a concienciar a las personas. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer? En los diferentes países de Sudamérica nosotros elegimos 2 municipios. Aquí en el Ecuador elegimos Riobamba, y en Sucre, en Bahía de Caracas, ¿no? Porque hay 2 Sucres, 2 municipios Sucres en Bahía de Caracas. Y nosotros hicimos una encuesta sobre la percepción de lo que sería este tema de la conciencia ambiental. Les preguntábamos que si conocen que existe una unidad de gestión ambiental en el municipio. El 98% decía que no conoce. Les preguntábamos si es que vieron que alguien botó un papel, algo, y ellos ayudaron o le dijeron al señor que recoja. El 99% decía que no lo ha hecho. Que si fueron a denunciar al municipio sobre irregularidades que hacen, esas cifras mismo eran para que, en el sentido de que no actuaron. Entonces, difícilmente se puede hablar de conciencia ambiental cuando no se refleja eso en hechos. Y deberíamos nosotros tener una cotidianidad, hacer hábitos, que no es fácil. A veces se dice que si nosotros repetimos 21 veces ese mismo hábito bueno, es probable que estemos llegando a
aculturizar ya esa forma de actuar. Entonces, hábitos positivos es lo que siempre se recomienda. Pero eso se logra cuando se repite no solamente una o dos veces, sino muchas veces. Otro elemento que se refleja en la Constitución es esto es interesantísimo. Por eso comencé diciendo a ustedes que las constituciones, ahora ya la de Bolivia, pero comenzó el Ecuador, que otorga derechos a la naturaleza. Ahora, la tarea siguiente es ver cuáles son esos derechos para los recursos naturales. Entonces, y un elemento importante de subrayado es resaltado como de otro color es mío, ¿no? Que exista la existencia, el mantenimiento y la regeneración, es decir, que se recupere. Nosotros estamos destruyendo, estamos haciendo potreros, después queremos que se regenere. Es lo más difícil que pueda existir. O a veces nosotros reforestamos, se necesitan ingentes recursos para eso. Necesitamos tener un vivero, recolectar las semillas, producir las plantas, plantar. Hay países en Europa como Suiza que prácticamente no hacen reforestación, simplemente cuidan los bosques para que por sí solos se vayan regenerando. Alrededor de los bosques hacen cerramientos y prohíben el ingreso para que puedan ir cayendo las semillitas que les ayudan a hacer limpieza, porque si ustedes saben, nosotros todos sabemos que si la semilla cae a la hierba y no toca el suelo, por supuesto no va a crecer. Entonces les ayudan haciendo ciertas actividades para que pueda la semilla llegar al suelo y a su vez irse regenerando. Entonces parece interesante, bastante inteligente esa forma de ahorrar. Suiza es uno de los países más ricos del mundo y ahorran en ese sentido. Se habla que solamente un 10% reforesta y el 90% es producto de la regeneración natural en los términos que nosotros estamos hablando. Pero no solamente esto ocurre con los países desarrollados. En el camino ahora conversábamos que en África hay la mayor comunidad de allá, así como nosotros estamos hablando de los indígenas que hablan el quichua, allá hay los suahilis, y el idioma es el suahili de nativos. Ellos tienen un sistema que se llama el sistema Tauya, que consiste porque se necesita, eso hablábamos ahora en el camino, se necesita potreros y también criar las vaquitas, y hay que dar alternativas. ¿Y qué hacen estos indígenas? No desbrozan todito el terreno, todito el potrero, van dejando una parte desbrozada, dejan una franja de vegetación alternando en ese sentido, y así se conserva también la naturaleza. Pues, yo diría bastante, y ese sistema que se llama Tauya está reconocido a nivel mundial también para que se trate de introducir, porque es muy práctico, ¿no? Hacer un trabajo de hacer potreros, dejar una franja y después potreros y otra franja. Entonces, bueno, y hay muchas alternativas, porque si nosotros quisiéramos cambiar esos patrones, deberíamos buscar alternativas, porque de eso se vive, del ganado se vive. No les podemos decir retiren su ganado y plantemos árboles. Siempre hay que dar una alternativa, y eso es a veces lo más difícil. En los años 90 yo estaba en un proyecto en Cochabamba y se habló de suprimir el cultivo de la coca, que sabemos en Bolivia, no porque sean narcotraficantes, sino que es de su vida diaria, que están masticando la coca. Y uno de los problemas centrales es que ellos dijeron, bueno, denos alternativas, y no funcionó porque las autoridades, el gobierno no estuvo preparado para cambiar esos patrones. Entonces hay que buscar la solución, por eso estamos hablando de soluciones. Hay algunos principios dentro de las leyes. Antes nos decían a nosotros que las empresas que demostremos científicamente que están haciendo daño,
y nosotros no habíamos hecho investigaciones. Entonces hay un principio que se llama de precaución, que expresa que si no se conoce científicamente el daño, pero se presume, ya se puede parar un plan, un programa o un proyecto que tenga afectación al ambiente. Respecto de las estrategias de conservación, nosotros ya habíamos hablado. No tengo que decir mucho porque, sino más bien felicitar a ustedes por esas iniciativas de declarar áreas protegidas, de declarar bosques protegidos. Es una de las estrategias centrales. Y aquí solo tengo que felicitar a ustedes. Y eso está escrito en la Constitución, en el artículo. Aquí dice que el sistema grande, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, está conformado por 4 subsistemas. El sistema estatal, el sistema autónomo descentralizado, que se refiere, sabemos perfectamente, a los gobiernos autónomos descentralizados, el comunitario, que se está refiriendo a los pueblos y nacionalidades, e incluso el privado. Entonces, la ley nos faculta para hacer esa declaratoria. Y hay que apoyar, en ese sentido sí, a las autoridades, pues, para que logren tener esta declaratoria de áreas protegidas. Continuamos. Ya, un elemento a considerar es el tema que habíamos hablado de la forestación. Asumimos que ya existen, como hemos visto, bastantes invernas, potreros en toda la superficie, y ahí hay primero que conocer cuál es el ciclo silvicultural de una especie. Desde el momento que se hace la recolección de semillas, se siembra esas semillitas en el vivero y luego todo el proceso hasta obtener la comercialización de la madera, si es que es para fines de, continuamos, si es que es para fines de mercado. Y bueno, dependiendo de eso, aquí yo quisiera que diferenciemos. Estamos hablando de bosques monoespecíficos cuando existe una sola especie. Sabemos perfectamente que utilizar una sola especie, incluso no solamente a nivel de árboles, sino en los potreros, hay un riesgo, que si se enferma esa especie va a acabar con todo, mientras que si existe diferentes especies, pues puede formarse una especie y las demás continúan. Esto más ocurre cuando son especies exóticas, es decir, que no son de aquí, pero en los bosques nativos siempre existen estos diferentes especies que se denominan mixtas. Continuamos. Luego, interesante para entrar en un plan de reforestación, saber si es que es un bosque exótico o nativo. Exótico es cuando las especies vienen de otros lugares, y nativos sabemos que son del sitio. Adelante, por favor. Bosques primarios cuando no han sido intervenidos, es decir, también se los conoce como bosques vírgenes, y secundarios cuando se dio alguna intervención. Luego es interesante saber el propósito para qué se hace la reforestación. Pueden ser con fines comerciales, domésticos, ambientales. Ambientales es cuando no se los va a cosechar, es decir, que los vamos a tener, los vamos a conservar para que exista más biodiversidad, para que se conserven los recursos en su conjunto. Y adentro de calidad ambiental, uno de los elementos centrales a considerar es la acreditación de los gobiernos autónomos descentralizados ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. La ley faculta a los gobiernos autónomos descentralizados, que por eso se llaman descentralizados, que exista la transferencia de competencias para que puedan ejercer. Y eso es, claro, hay unos requisitos: que exista una unidad de gestión ambiental, que exista dinero para los proyectos, que exista una programación. Entonces, cumpliendo con esos requisitos, pues el Ministerio del Ambiente en este caso ya les autoriza. ¿Sí? Luego, aquí estamos hablando ya un poco integral, y es lo que se ha mencionado, el trabajo a nivel de cuencas hidrográficas, pero esto no es tan sencillo, porque ya han habido muchas iniciativas a nivel de los países
de Sudamérica. En Ecuador, por ejemplo, había Pronamach, en el Perú había Promach, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas. Por la extensión misma que tiene, es imposible poderlo trabajar en su conjunto. Entonces, bueno, estos son requisitos que entiendo que todos los municipios tienen por ley: el plan de ordenamiento territorial, el trabajo a nivel de diferentes actividades de fortalecimiento institucional. No solamente se requiere contar con entidades, sino que sean fortalecidas y que tengan un trabajo bastante continuo, como lo que está ocurriendo aquí en el Cantón Piñas. Ya se acaba la batería acá. Yo también ya termino con esto, y solamente para las estrategias, existen diferentes estrategias. Estamos hablando aquí de un enfoque holístico, es decir, integral, que tenga que ver con el ambiente. Nosotros sabemos que para trabajar, por ejemplo, en temas ambientales se requiere muchas disciplinas, tiene que ser multidisciplinario. La movilización ciudadana a favor del ambiente, creo que aquí está bien encaminado en el Cantón Piñas. Coordinación institucional es uno de los problemas centrales que existen, sobre todo cuando se hacen los planes de ordenamiento territorial. La investigación, tenemos que saber cuáles son las leyes de la naturaleza para en función de eso poder trabajar. La participación ciudadana tiene que ser de manera, yo diría, total en los diferentes niveles. Dentro de los colegios, de las instituciones, también incluir programas educativos y lo que nosotros ya habíamos hablado, la declaratoria de áreas protegidas, y siempre con incentivos ambientales que lastimosamente en nuestro país en los últimos años no se manifiesta, ¿no? Y lo que se habló ahora, las buenas prácticas ambientales. Bien, entonces es lo que yo quería introducir y les agradezco mucho. Bueno, gracias. La expectativa de cada uno de los presentes. Doctor, quizás faltó pues una dinámica de grupo aquí para 2 horas. Ya está el público expectante y sentado. Considero de que hacía falta levantarnos, volvernos a sentar y participar con inquietudes, con preguntas. Aún creo hay entusiasmo, hay interés y vale la pena. Tenemos el micrófono inalámbrico para abordar las inquietudes del público. Ahí a la fin de Andresito. Muy buenas noches, mesa directiva, distinguidos amigos de Yas Unidos Piñas, público de la parte alta de la provincia de Oro. José Victoriano Ochoa, de los socavones, me dicen en Saruma, conjuntamente con un buen grupo de ciudadanos de Saruma que pertenecemos a una asociación ciudadana y también a una veeduría ciudadana que tiene la patente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una razón muy especial que la dijo el último participante, PhD, de los tsunamis. Ahí está la papa caliente. El tsunami ambiental, el tsunami del manejo de las fuentes hídricas, de los asuntos ambientales, mineros, por la superficie, por el subterráneo. Es una gran realidad que la vive Saruma y la viven ustedes también en la academia, por la sencilla razón de que allí parte también la solución. Yo me voy a referir como ciudadano de Saruma en lo siguiente. Tanta es la razón que tiene. Y cuidado que ese tsunami llegue a Capiña, porque estamos históricamente, Saruma, Piña, Portobelo, Atahualpa y todos los cantones de la provincia de Oro, hermanados por la historia.
Saruma, yo les voy a decir, el 13 de febrero pasado, como producto de los informes que pasó la Senagua, ¿qué es lo que nos dice? Amigos, de 39 sectores mineros que los denuncian, aquí Marlene Pineda tiene ese informe que podría hacer llegar a ustedes, de 39 labores mineras y que en sí también acogen a 140 sectores mineros. Señores, sentémonos bien o parémonos bien. Todas no tienen el permiso de no afectación a las fuentes hídricas. Así está Saruma y Portobelo, el distrito. El año pasado, el Comité del Buen Vivir, el cual yo era presidente, puso un oficio al Ministerio del Ambiente porque cuando se dio el 15 de septiembre de 2017 un estado de excepción en Saruma, y luego el 28 de septiembre del mismo año se dio un decreto ejecutivo. ¿Para qué? Para la remediación y fomento productivo, Saruma y Portobelo. Llegó el ministro en ese entonces del Interior, César Navas, y dijo de que en Saruma prácticamente ahí había una mafia que había lavado de dinero en torno a la actividad minera. ¿Y qué? Lo que ustedes están hablando se come. ¿Qué es lo que dicen? Que de 49 labores mineras verificadas en Saruma y Portobelo, el distrito, solamente 3 tenían licencia ambiental. El resto ya no había. Eso, más lo de ahora de febrero, para los abogados que estén aquí, no se han cumplido 2 de los requisitos previos para obtener una concesión minera en el país. Primero, de tener licencia ambiental. Segundo, de tener certificados de no afectación a los fuentes hídricas. Y había uno que el señor, el último que dijo, el asunto del patrimonio, ¿será un patrimonio? ¿Portobelo patrimonio de qué? De la destrucción. Así lo estamos manejando nosotros allá en Saruma. Y Piñas y el resto de cantones no tienen que aventurarse a tener el mismo futuro, porque además de eso, cuando hablamos del patrimonio, los informes dicen que hay centenas de edificaciones patrimoniales y no patrimoniales afectadas por la minería. ¿Sí? Estamos aquí para darles la experiencia a Piñas y a todos los cantones de aquí de la provincia y el país para hacer algo, porque además de ello, lo peor que puede haber en un pueblo es la indiferencia. ¿Sí? Nos están hincando como una aguja y no sentir. ¿Por qué? Porque dicen el derecho al trabajo. Yo les cuento esto, ¿para qué? Para en esta noche hacer un enlace entre todos estos pueblos que viven rodeados de la minería. Aquí también en Piñas, conozco de que el año pasado algunas autoridades se opusieron a que entren algunas empresas transnacionales aquí. No sé cómo estará esto, pero suficiente con la exposición de ustedes como para que defiendan este que es el patrimonio. ¿Para qué? Para vivir correctamente. Nada más. No quiero hacerles ninguna pregunta. ¿No es cierto? Una guía con ciertos parámetros básicos de lo que hay que hacer para lograr que si no una recuperación inmediata de las cuencas hídricas, por lo menos detener la reducción de estas. Nosotros en las diferentes caminatas que hemos realizado, hemos visto la reducción en ciertos sectores, para nuestro concepto superiores al 90% del caudal de agua. Entonces no podemos permitir que esto continúe.
como hizo en la exposición, creo que menos del 0.5% es agua consumible, ¿sí? Es agua apta para el consumo humano. Entonces, tenemos una cantidad pequeña, a pesar de que la veamos inmensa, es pequeña la cantidad que tenemos para consumo. No podemos darnos el lujo de seguir destruyendo la naturaleza y destruyendo las cuencas hídricas. Los talleres para el día de mañana son con esa finalidad, buscar estrategias de reforestación para poder conseguir que las cuencas hídricas al menos no se deterioren más. El compañero Jaime está haciendo firmar el registro para las personas que se van a inscribir a los talleres. De Saruma va a venir alguien a los talleres, tal vez, don Ángel. No, es complicado, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. En todo caso, un agradecimiento especial para la gente de Saruma que estuvo presente el día de hoy. No sé si de Portobelo vino alguien o de Atahualpa. Bueno, si no hay inquietudes del público, vamos a continuar un último expositor que invitamos muy especial por la parte del colectivo Ellas Unidos. Lo invitamos al compañero Jaime Ventimilla. Él va a hacer un agradecimiento a nombre del colectivo a cada uno de ustedes. Bienvenido entonces, Jaime. Estimados expositores de esta noche, estimados amigos, reciban a nombre del grupo Ellas Unidos Piñas un agradecimiento muy sincero por haber aceptado la invitación que cordialmente les hemos hecho a toda la ciudadanía de la parte alta. Especialmente nos enfocamos en todas las autoridades que están terciando en estas elecciones, porque para nosotros será muy interesante que todos ellos estén presentes para que conozcan un poco más del tema a lo que nosotros estamos luchando día a día. Y esperamos haber llegado a ustedes para que hagan conciencia en sus hogares, para empezar por nosotros, para la conservación más que todo del agua, de la que es lo que más luchamos. Así que nos es muy grato para nosotros de ver todas las personas que nos han acompañado en esta noche, para que asimismo los señores que han venido esta noche a disertar de la ciudad de Quito se vayan complacidos por la acogida para ellos en especialmente. Reciban todos ustedes de nuestra parte muchísimas gracias. Gracias, amigos. Bueno, creo que no está por demás indicar este ligero esfuerzo que hemos hecho el colectivo Ellas Unidos por presentar este foro, por organizar estas jornadas que no se las hace con financiamiento de nadie en particular, es con el aporte de cada uno, así que nos sentimos muy complacidos del deber cumplido. Gracias a los vecinos de la Sultana del Oro por estar presentes. Doctor Rodrigo Figueroa, bienvenido. Gracias a los vecinos de Pillas también por haber comparecido en este escenario. Será hasta la próxima vez, estaremos convocándoles. Muy amables por venir.